están? Pues bienvenidos una vez más a este podcast Perfiles Filosóficos. Me da mucho gusto y es un honor tener aquí una invitada especial que además está presentando un libro pues nuevo relativamente, es hace poco, se cocinó y se publicó hace poco, y me gustaría darle la bienvenida a la doctora Xenia Llévenes Escardó, quien es doctora en filosofía, doctora en antropología por la UAM y además investigadora de la UAM Coajimalpa, tiempo completo, y sus líneas de investigación son análisis de la religión, historia, antropología, filosofía moderna, psiquiatría, psicoanálisis, pues una gran cantidad de temáticas que te han interesado a lo largo de tu carrera académica, Xenia. Libros publicados, Figuras de lo imposible, Atisbos desde la mística, la estética y el pensamiento contemporáneo, una introducción a Derrida, ya pues, igual hablamos un poco al respecto de eso, y también el tema de los espíritus, la locura y esa cuestión de la subjetividad que pues siempre nos volvemos a la subjetividad constantemente, y me da mucho gusto saludarte, de verdad, Xenia, gracias por estar aquí, es un placer que participes en este podcast de Perfiles Filosóficos. No, pues muchas gracias a ti, antes que nada, por la invitación y por la iniciativa, que es una iniciativa que yo creo que hace falta para conocer un poco qué filosofía se está haciendo en México. Gracias, Xenia. Pues este podcast es igual, nos gustaría conocer un poquito de ti, ¿no? ¿Cómo fue que tú te empezaste en esto de la filosofía? No sé, es un ejercicio un poco de introspección, ¿no? De quizás recordar. ¿Por qué te interesaste en esto de la filosofía, ¿no? ¿Cuál fue tu interés? Pues bueno, yo creo que mi interés en la filosofía es desde que estaba básicamente mucho antes de la universidad. Creo que en secundaria prepa ya tenía yo como intereses por cuestiones de estudiar cosas que tenían que ver con la filosofía. Tuve buenos profesores en la prepa especialmente también. Y básicamente es algo como que creo que ha ido mucho con mi tipo de carácter en ese entonces, ¿no? Que era precisamente muy introspectivo. Y en ese sentido, como que la filosofía me ayudaba a plantear y articular preguntas que yo muy bien no sabía cómo, o que existía la posibilidad siquiera de que esas preguntas pudieran ser planteadas así. Entonces creo que a partir de ahí inicia como una historia que ha tenido sus altas y bajas, pero que pues sí creo que es algo que ya forma parte de lo que soy, ¿no? El leer, la formación filosófica, el escribir sobre filosofía, y de alguna manera me constituye. Entonces, desde muy joven quizás, ¿no? Secundaria, comentas, ¿recuerdas, por ejemplo, algún texto, algún autor que haya causado una impresión en ti en ese momento? Fíjate que sí, recuerdo que vi una, no fue tanto en clases, sino después de clases, nos pasaron como a ver un programa, y había como un sketch, como un pequeño sketch que tenía que ver con Descartes y las meditaciones. Entonces me pareció una cosa como súper extraña, pero al mismo tiempo me pareció algo que yo podía entender que se pensara. Toda la cuestión de si los sentidos nos engañan, qué pasaría si 2 más 2 no es igual a 4, todas esas cosas como que dije, ay, ¿y a poco hay algo que estudie ese tipo de cuestiones? Entonces como que creo que desde ahí empezó una inquietud por ver qué se hacía en filosofía. O sea, te llamó la atención a partir de Descartes. Descartes fue un primer acercamiento y con preguntas, que la filosofía suele hacer preguntas, como estás diciendo, que van más allá de lo común, ¿no? Sí. Que pueden sonar absurdas para algunas personas, pero el filósofo se enfrasca en esas preguntas que quizá parezcan tontas para la mayoría de la gente, ¿no? ¿Cómo es posible que te hagas preguntas de si existe la vela que está frente a ti, ¿no? Si estás dormido o despierto? Creo que la filosofía, no sé qué pienses, es una especie de monstruo extraño que atrae de repente ciertos espíritus que también somos extraños, creo yo, ¿no? Creo que el filósofo suele encontrar en la filosofía una especie de refugio, ¿no? De la realidad, que tiene este trabajo de introspección, ¿no? Sí, en un primer momento, por lo menos para mí fue así. O sea, era un espacio que me permitía dar causa a esas preguntas y pensar que esas preguntas las había pensado gente antes que yo y que probablemente las seguiría pensando otra gente a la par que yo, ¿no? Y en ese sentido como articular algo que ya no era una inquietud tan solitaria, a lo mejor, ¿no? Ese tipo de preguntas o de reflexiones. Pero bueno, sí fue con Descartes. Ahorita Descartes es alguien que está muy, muy mal visto, pero pues ni modo que diga otra cosa. Sí, sí.
Ok. Y en ese sentido, creo que parte de los temas que te han interesado han sido tanto temas como la locura, ¿no? Tus trabajos de investigación han sido sobre la mística, ¿no? En esta formación, digamos, filosófica de investigación, ¿qué ha significado para ti la filosofía como cuestión personal, pero también como académico, ¿no? ¿Ha sido lo que tú esperabas, la filosofía? A ver, es una pregunta compleja. Yo creo que la filosofía me ha dado prácticamente todo en un sentido, ¿no? Es cierto que me ha proporcionado libertad para pensar. Hay gente, creo que te puede orillar a lo contrario también, o sea, creo que depende, puede que te fuerce a estar demasiado atada a un canon, que de alguna manera el respeto que te puede inspirar impida que tú pienses o que trates de pensar de manera libre, y en ese sentido creo que hay una idea de la filosofía que puede ser muy acartonada, eso es cierto, pero yo hablando de mí en lo personal, por distintos azares que también tienen que ver con trayectorias, pues con mi propia trayectoria biográfica, con cosas que te pasan, con modos de ser y de situarte en el mundo, ¿no? Para mí ha sido un impulso de libertad, la filosofía antes que nada, y me ha permitido abordar lo que son estos temas que tú dices, que siempre me dicen, bueno, pero ¿qué trabajas exactamente? Porque para mí tiene mucho sentido. El otro día que estaba entrevistando yo a una persona que estaba colaborando en un seminario con la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, con Ana Carrasco Conde, ella decía, a mí me interesa mi trabajo, todo lo que tiene que ver con lo inefable, lo indescriptible, o sea, lo que conceptualmente se escapa. Yo decía, ay, bueno, qué bien, me da la pista de cómo explicar lo que me interesa a mí, porque un poco mi trabajo gira en torno a todas estas cosas que se escapan conceptualmente y que la filosofía me ayuda como a dibujar o a señalar. Y en ese sentido, quizá la libertad que yo siento frente a la filosofía tiene que ver con que mis temas no son aquellos que puedes aprender conceptualmente. Entonces, por eso no me siento tan presionada o sometida por ciertos cánones o por cierto rigor filosófico, porque lo que a mí me interesa es la filosofía en tanto que te enseña el concepto y lo que no puede ser aprendido por el concepto. En ese sentido, creo que mencionabas que hay dos tipos de filosofía, ¿no? Una filosofía muy acartonada, muy cuadrada, ¿no? De la cual son las formas de pensar correctas, canónicas, y está lo que está fuera de la filosofía, ¿no? Que es un poco, me parece, tú estarías en esos bordes, ¿no? O sea, utilizas la filosofía para tratar de pensar cosas que quizá no pueden ser dichas en el lenguaje mismo cotidiano, ni siquiera el lenguaje filosófico, ¿no? Eso es un poco la cuestión de lo místico, ¿no? Sí, eso es un poco la cuestión de lo místico, es un poco la cuestión de la locura, es un poco la cuestión que tiene que ver también con ciertas formas extremas de violencia, que es algo que también me interesa, como todas estas cuestiones que racionalmente no conseguimos acotar, no conseguimos contener, pero que al mismo tiempo es necesario también que la razón nos indique el límite de aquello que de alguna forma la está agujereando, se le está escapando o la está poniendo en jaque, ¿no? Eso es lo que me interesa. Interesante esto del límite, ¿no? Porque hay muchos autores, Kant, que particularmente veremos que es un filósofo que no te cae muy bien, que digamos, Immanuel Kant, que trató de pues trazar, ¿no?, los límites de lo posiblemente pensable en términos racional, pero quizá Kant también dejaría lugar, ¿no?, a que fuera de los límites pueda o no haber algo, ¿no?, más allá. Sí, bueno, yo creo que Kant quería hacer eso, de hecho, quería salvar de algún modo esa metafísica de la que estaba enamorado, pero que obviamente no le podía conceder el mismo estatuto que se le estaba concediendo a la ciencia tal y como él la entendía, ¿no? Entonces trata como de salvar un poco esa situación. Mi preocupación con el límite es distinto. O sea, en primera creo que los límites no están fijados de antemano, creo que se van moviendo históricamente, por ejemplo, ¿no? Y en segunda creo también que me interesa no con un afán de que permanezcamos en este lado de la ecuación, digamos, porque si no nos podemos perder o nos podemos volver locos, sino más bien en el afán de señalar que estemos donde estemos,
siempre hay algo que perturba, siempre hay algo que de alguna forma no logra ser del todo aprendido, siempre hay algo, es decir, yo creo que Kant era más optimista con respecto a las posibilidades de dónde mantenerse a salvo. Yo creo que soy más, no sé si pesimista, pero no creo que haya muchas posibilidades de mantenerse a salvo a nivel del pensamiento. Siempre pienso que hay cosas en juego que estamos arriesgando y que no son estrictamente racionales ni conceptuales, y que sin embargo están en ese juego, ¿no? Y es que esta filosofía que mencionas, cuadrada, cartonada, que no permite como pensar más allá de esos límites que no están tan claros tampoco, precisamente muchos dirían que es la filosofía académica, ¿no? ¿No? Ahí tú tienes alguna, la filosofía que mencionas es como esta posibilidad de libertad, ¿no? Pero también hay una filosofía que se encierra mucho en unos cánones y en unas cajas muy cuadrada que no permite pensar más allá, ¿no? Y yo creo que un poco lo que estamos viendo con estos temas que tú trabajas y con este libro es tratar de salir de esas como dicotomías tradicionales o absolutos dualidades que están en el pensamiento humano, ¿no? Y creo que esa es la apuesta un poco, también con los autores que trabajas, ¿no? Creo que también esa es un poco la idea, ¿no? Foucault, Derrida, el misticismo. O sea, a ti te interesa pensar eso que mencionas que es lo inefable, ¿no? Ahora, dentro de esta cuestión, en tu formación filosófica como investigadora, ¿cuáles han sido los autores o los pensadores que más te han llamado la atención, ¿no? ¿Cuáles son? Creo que soy más una investigadora centrada en problemas, todos estos problemas que has señalado, ¿no? De lo que escapa a la razón, lo que tiene que ver con lo que perturba, lo que tiene que ver con lo inefable, lo que tiene que ver con lo que no es fácil de representar. Todas estas cosas son como mis temas, ¿no? Y eso abarca, que eso aparece en distintos lugares, en distintos momentos, ¿no? Pero sí hay autores que yo te podría decir me han servido como de inspiración, ¿no? Uno de los autores que me ha servido de inspiración es Derrida, por ejemplo, que creo que es un autor muy injustamente tratado en muchos ámbitos, ¿no? Porque es un autor que tiene un rigor muy particular, es un gran conocedor del canon y alguien que ejercita un trabajo muy serio sobre los textos filosóficos, ¿no? Pero se ha leído como de una manera muy frívola muchas veces a Derrida y se lo ha caricaturizado mucho, ¿no? Foucault es un autor que me ha servido mucho en una parte de mi vida porque me abría el vínculo con la historia, ¿no? Y a mí la historia es una cuestión y todo lo que tiene que ver con la historia, con la teoría social, me interesa vincularlo y articularlo a la filosofía sin renunciar a las preguntas de la ontología. Yo tengo como esas fijaciones, ¿no? Entonces, otro autor. Últimamente he descubierto a un autor como Bergson, que es alguien que he estado trabajando mucho últimamente, y dentro de esa línea bergsoniana me llama mucho la atención Spinoza. Es un autor que me llama mucho la atención por muchos motivos, pero Spinoza quizá en su faceta más cercana a el materialismo, y a un materialismo complejo, porque no es solo materia, sino que también sería extensión. Y en este sentido, la articulación Spinoza-Hegel-Marx me parece que también permite pensar paradójicamente muchas cosas que escapan a lo conceptual. Digo paradójicamente porque serían autores que uno ligaría más con la aprehensión conceptual. Pienso en un Hegel, por ejemplo, o en estas cosas, ¿no? O en Spinoza con esta lectura que se hace de él como racionalista, ¿no? Entonces, pero yo creo que no, que se les puede leer de otra manera. Entonces, son autores que, si te fijas, lo que tienen en común es autores como Foucault y Derrida son autores que desdibujan los límites y como los cuestionan, nuestra idea de límite, ¿no? Y sin embargo siempre están abriendo la idea a una perturbación, a una alteridad que el pensamiento no logra aprender de todo, domesticar o conceptualizar. Y el lado más espinociano, hegeliano, marxiano, me interesa por sus connotaciones políticas, sus preocupaciones por así decirlo, porque Spinoza tiene una connotación política muy importante, ¿sí? Y me interesa por su articulación con pensar cosas que tienen que ver con la realidad en su conjunto, ¿no? Entonces, como que estas dos vetas son las que yo te diría que más me interesan. Spinoza, Foucault, Derrida, autores que desdibujan
un poco la tradición, ¿no? Y Spinoza también esta reinterpretación que dices, no como un materialista ni como un espiritualista, sino esto quizás Derrida lo ha influenciado, ¿no? Esto de releer el canon de otra manera, ¿no? Ya podemos quizá comentarlo, pero me parece muy interesante, ¿no? Porque no son temas que luego resulten, digo, o sea, son temas que nos llaman también, a final de cuentas, pero no en un sentido como racional, como lógico, sino que algo nos entraña desde nuestro propio ser, ¿no? De nuestro propio yo, esto de que es Dios, la experiencia mística, el mundo como una unidad, ¿no? La religión. Y eso ha sido como un poco lo que he visto en tu bibliografía, ¿no? Que tu tema han sido la cuestión de la mística, la locura, ¿no? ¿Por qué te ha interesado tanto el tema de la mística, ¿no? Y un poco en conexión con la religión, ¿no? Creo que la religión casi siempre contiene un elemento tanto místico. No sé si toda religión, pero casi siempre en las religiones hay una parte como que escapa a esa comprensión de lo lógico, ¿no? Que uno tiene simplemente que aceptar por fe, porque así está, ¿no? Entonces, ¿cómo verías esta conexión entre misticismo, experiencia mística, ¿no? y religión, ¿no? Pues es una colección compleja porque generalmente, bueno, la cuestión donde he trabajado más es en toda la cuestión que tiene que ver con el cristianismo y, bueno, especialmente o particularmente con la tradición católica del cristianismo, que es la que yo conozco mejor, ¿no? Ahora, hay que ver ahí varias cosas porque la preocupación por la religión, que parece algo como muy local, no es local en absoluto. O sea, el contrato social antes era un contrato social basado en motivos religiosos o que su fundamento era lo religioso, lo teológico, ¿no? Entonces, en este sentido, conocer la religión es conocer el contrato social, la forma de vinculación social y la justificación de esa vinculación. Yo concibo que la secularización es una transformación de la religión misma. No es un proceso no religioso, sino un proceso religioso. Y dentro de todo esto, ¿cómo entra la experiencia mística? Como aquello que se va de las manos en ese proceso. Mientras que podríamos decir toda la cuestión, si hablamos de la religión, trata más de fijar, ¿sí?, autoridades, jerarquías, etcétera, etcétera, ¿no? Relaciones de poder. La mística sería aquello que dentro de la religión misma la perturba y conspira para, digamos, cuestionar la jerarquía, cuestionar la relación de poder, etcétera. Y de hecho, por eso los místicos suelen tener grandes problemas con las instituciones religiosas que los albergan y acaban estando muy cerca de los herejes, ¿no? Acaban siendo desterrados, ¿no? Quemados, ¿no? Es una cuestión que es importante ahí y muy interesante lo que mencionas. Ahora, el tema de la muerte de Dios, que además quería comentarte antes de esto. Yo creo que el cristianismo es una religión muy racionalizada. Cuando uno trata de ver estas relaciones en la Edad Media, ¿no?, entre los filósofos y la religión, nuestra idea del cristianismo o de la religión cristiana occidental está racionalizada. Concebimos a Dios, el Dios cristiano, a partir de categorías conceptuales, ¿no? Si abrimos la suma teológica, comienzas a tomar diciendo, bueno, ¿qué es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? Y son conceptos, esencia, que vienen de la tradición filosófica, ¿no? Entonces creo que el cristianismo está muy plagado de cuestiones racionales, pero yo creo que también en el fondo, no sé si toda religión, pero en el fondo hay una experiencia de algo inefable, ¿no?, que no se puede explicar, ¿no?, como la fe. No sé si eso por ahí también iría, ¿no? Y esto de la muerte de Dios, ¿no?, que no es un tema, digamos, baladí, ¿no? Es un tema, creo, central. ¿Cómo la vería la cuestión de la mística? Que es un tema que Nietzsche trata mucho, ¿no? La muerte de Dios, pero es un tema que viene de antaño, ¿no? De Hegel, y quizás antes de Hegel también se ha hablado de la muerte de Dios. ¿Qué significado tiene como simbólico para el hombre? Y en cuestiones religiosas creo que es muy fuerte, ¿no? Esto de la muerte de Dios. Simbólicamente es algo que pega mucho al ser humano, ¿no? Pues es que hay como distintas vetas, mira, o sea, en la tradición cristiana Dios muere porque supuestamente es Cristo y muere. Y hay como una idea de esa muerte de Dios, aunque luego haya una resurrección. Para algunos místicos, por ejemplo, místicas medievales han trabajado mucho esto en sus escritos. Es una cuestión que ningún marco redentor de resurrección puede reparar.
O sea, es tan catastrófico el asunto que no habría manera de reparar algo así, que Dios se haya muerto en una cruz, ¿no? Eso con respecto a la mística. Entonces, hay una mística medieval, por ejemplo, que señala que ya después de eso no habría nada que pudiera ser reparado, ¿no? Y que es como un duelo casi eterno, por así decirlo, ¿no? Eso está en la mística. Tenemos también la visión de un místico como Maestro Eckhart, que te dice, si encuentras a Dios, mata a Dios, casi como los koans o las cosas de los monjes zen, ¿no? Porque no es Dios. O sea, si tú has encontrado a Dios y crees que eso es Dios, mátalo, porque definitivamente no es Dios. Dios no se deja apresar por ninguna de nuestras categorías ni conceptuales, ni siquiera por la idea de nuestra fe. Entonces, en ese sentido, digamos que esos acercamientos tan extremos a lo divino, lo divino acaba pareciéndose mucho a un vacío, a una nada o algo que no puede ser conceptualizado, ¿no? Hay esta idea precisamente de que el todo y la nada, es muy hegeliano eso, se parecen porque ambos son totalmente, o sea, la nada es lo que no es algo y el todo es lo que no es algo porque es todo. Entonces, en este sentido, como que ¿estamos hablando de Dios o estamos hablando de la nada? ¿O de qué estamos hablando? Entonces, la mística no ha sido ajena para nada a una idea de muerte de Dios. Entonces, creo que la muerte de Dios impacta en el sentido nietzscheano más a lo que es las instituciones digamos, jerárquicas, de una teología postulada como algo positivo, como que dice que Dios es esto. Pero a los que están en una teología, por así decirlo, negativa, que dicen Dios no es esto ni esto, lo de la muerte de Dios y lo de que en realidad el mundo puede ser un desierto o puede ser caracterizado como el desierto de lo divino incluso, no les pilla demasiado como por sorpresa, ¿ves? Y creo además que estamos en una época ahorita, por ejemplo, que aunque se hable de la muerte de Dios, en realidad yo estoy ahí con Lacan. Lacan decía Dios es inconsciente, porque decía, cuanto más hablamos de la muerte de Dios o menos vemos a Dios como visiblemente, más Dios está en el inconsciente de la gente. Es decir, seguimos teniendo un pensamiento muy teológico, muy religioso, y no lo estoy diciendo en términos elogiosos, sino en términos críticos, ¿no? Y eso se ve en muchos de nuestros movimientos sociales, paradójicamente, que son hipermorales, que tienen como una vigilancia casi confesional, y que tiene como, y ves a la gente enunciando que son todos ateos y que no creen en nada, pero todo su pensamiento es como si fueran gente ultra religiosa, ¿no? Entonces, eso no deja de ser curioso. Oye, es curioso también que el mismo Nietzsche que tú mencionabas y que comenté un poco también, cuando habla de la muerte de Dios, Nietzsche reconoce, ¿no? Dice, pero su sombra, dice, seguirá habitando en las cavernas durante muchos, muchos milenios más, porque no logramos como seres humanos, como humanidad, asimilar esa pérdida, ¿no? Entonces recurrimos a sustituir la figura simbólica de Dios, ¿no? Y justo te escuchaba en otras charlas que has mencionado un poco, que el capitalismo tiene mucha, como en su práctica, en su estructura, una raigambre religiosa, ¿no? Y el capitalismo pues, es algo que vivimos, nos constituye, ¿no? Creo que como sujetos nadie puede escapar al capitalismo y en ese sentido estaríamos haciendo prácticas religiosas, confesionales todos los días, ¿no? Ir a trabajar, ¿no? Benjamin tiene un texto que se llama El capitalismo como religión. Y bueno, hay que pensar que el capitalismo surge a la par que la revolución protestante, que además es la que incentiva toda la cuestión de la imprenta, o sea, la revolución también de los medios de comunicación se hace a través de la necesidad de transmitir un nuevo mensaje religioso, que es como una globalización, ¿no? de toda la cuestión de las nuevas escrituras, de cómo se va a interpretar la Biblia, todas estas cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, el capitalismo es una forma, digamos, ya no es solo de mercados, una forma que produce sujetos en muchos niveles, produce cultura, pero que emerge al mismo tiempo que hay una problemática religiosa. Y bueno, hay toda una serie de teóricos sociales como Max Weber que vincula el espíritu del protestantismo, en su caso más concretamente el calvinismo, a la emergencia del capitalismo.
y a esta idea del capital, digamos lo que va a ser después el capital especulativo, del capital que consiste en acumular y no gastar, ¿no? Acumular como está para poder invertir y reinvertir, y todo eso como tiene una lógica religiosa detrás, ¿no? Entonces, en este sentido, yo me interesan las religiones porque para mí involucran el aspecto más conservador y más, digamos, desigual, más injusto de todo lo que podría ser las formas de relacionarnos y vincularnos socialmente, y al mismo tiempo la historia religiosa es como un fármaco, diría Derrida, proporciona el veneno y proporciona la cura. La cura está en que dentro de esas mismas imaginarios y formas religiosas hay algo que los socava, que los cuestiona, que los critica, que abre hacia formas de relación insospechadas, ¿no? Entonces, en este sentido, eso es algo que me ha interesado explorar porque creo que tenemos una herencia que explorándola nos da pie a tener nuevos imaginarios y andamos muy escasos como de imaginación últimamente, ¿no? Somos escasos de imaginación y además una imaginación colectiva, ¿no? No existe la imaginación colectiva. Creo que mencionas muy bien algo, un efecto de la modernidad, ¿no? Y de la construcción de la sociedad moderna es este hiperindividualismo que viene acompañado del mercado, del liberalismo también, que lo que nos muestra es que los sujetos ya no son una comunidad, ya no hay sociedad, ¿no? Los mismos socialistas franceses, el mismo Durkheim pensaba que una sociedad que no está, con un conjunto de individuos que no está unificado por ciertos valores, por cierta religión, está condenado a desintegrarse, a desaparecer. Y eso poco creo que es lo que estás diciendo, ¿no? No hay sociedad. Por eso estamos tan faltos, creo yo, de movimientos colectivos que generen un contrapeso significativo, porque hay movimientos, pero no sé qué tan significativos sean en contrapesos al poder y a las lógicas del capitalismo y del estatales. Entonces nos falta ese imaginario colectivo, ¿no? Nos falta compartir más porque nos vemos como meros competidores y ahí vamos por la vida tratando de aniquilarnos unos a los otros, ¿no? Sí, hay una cuestión que es, además que tiene que ver mucho con este hiperindividualismo en este sentido, que también tiene que ver con esta emergencia del capital en el siglo XVI-XVII y con toda esta revolución protestante, que involucra también una relación distinta del sujeto, el sujeto religioso que emerge en el siglo XVI-XVII en la Reforma luterana, pero como reacción también en la Contrarreforma católica, tiene que ver con un sujeto solo, cada vez más solo frente a Dios, ¿sí? Y en este sentido, ese proceso de individualización que emerge con una justificación teológica es el que va a ponerse en marcha a partir de entonces y se va a seguir como procurando a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso que hace, que es lo que vuelve como complicado, la idea de la articulación de las personas unas con otras, la idea de entendernos como seres relacionales, no como seres que tú estás ya completo y luego te encuentras con otra persona, sino como un ser que ya estás en relación con otros, ¿sí? Y si no, no podrías ser tú, simplemente, ¿no? Entonces, esa cuestión es la que nos vuelve como ciegos ante la idea de política, por ejemplo, la idea de no entender que, bueno, que la idea de que todo el mundo tenga como ciertos accesos elementales beneficia a todo el mundo, de que la idea, porque no podemos pensarnos en articulación, nos pensamos como sujetos solos que luego se encuentran unos con otros. Entonces, esto es como una gran ficción y es algo que tiene que ver con también una mutación en términos de cosmovisión y una cosmovisión que tiene un cimiento teológico inicialmente, ¿no? Por eso me parece interesante remover todas estas cosas y entender que de ahí viene gran parte de su fortaleza, porque en nuestras culturas lo teológico tiene que ver con el fundamento último, con lo que va a servir de cimiento a todo lo demás, así sea, como diría Lacan, inconscientemente teológico, ¿no? También esto bueno, esto de la interrelacionalidad, me recuerda un poco a Hegel. Habría que revisar esto del relacionismo hegeliano. No soy yo sin un otro, sin un tú y viceversa, ¿no? Pero un poco lo que te voy a comentar al respecto de esto, el mundo de las redes sociales, el mundo de esta forma, porque eso, las redes sociales y la tecnología modifica radicalmente la construcción misma de nuestra subjetividad y nuestras relaciones con los otros, ¿no?
Creo que lo que existe en las redes es un narcisismo desbordado que a veces se agota en el de mírenme, qué bien me veo, soy feliz, pero no hay, y quiero likes, quiero que la gente, me siento como necesitado de una afirmación, ¿no? Y puedo tomarme la foto sonriendo y echarme a llorar, ¿no? De que me siento solo y sin nada en el mundo, ¿no? Creo que las redes, ¿crees que ayudan, perjudican nuestras formas de relacionarnos, de socialización y de la construcción de nuestro sujeto en el mundo actual? ¿O lo benefician? ¿O qué pensarías al respecto de eso? Pues creo que estamos en un momento complicado en relación con todo eso, ¿no? Porque sí hubo un momento en el que había como una esperanza con respecto a las potencialidades de la tecnología. Yo no la comparto, o sea, como que creo que la tecnología por sí misma, pues qué, pero si no hay como una transformación social o transformación de otro tipo, la tecnología por sí sola no es que pueda arreglar absolutamente todo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que yo creo que hubo como toda esta con la cuestión de la primavera árabe, que por ejemplo la tecnología jugó como un papel, aunque luego la primavera árabe que acabó siendo invierno, entonces pues tampoco como que hubo demasiada expectativa en torno a esto, ¿no? Creo que estamos asistiendo a mutaciones de la subjetividad inquietantes que todavía no sabemos muy bien dónde nos van a dejar parados, pero también no creo que las totalidades sean totales, ¿no? Siempre creo que tienen agujeros. Entonces, en ese sentido, si son suficientes los agujeros, hacia dónde llevan, si van a producir un efecto indeseado con respecto a lo que se espera, eso no lo sabemos, ¿no? Pero en este sentido sí creo que no estamos en un mundo tan totalitario, que hay líneas de fuga, que hay como cosas que no pueden ser controladas. Ahora, para bien o para mal, no lo sé, lo ignoro, ¿no? Entonces, eso sucede, ¿no? Sí creo que las redes sociales tienen un nombre engañoso, creo que tienen No una son tan idea, sociales. sí, que tienen una idea ese narcisismo que tú señalas que nos fragiliza enormemente, porque en realidad un narciso es alguien totalmente dependiente de la opinión de los otros, ¿no? De las otras personas que te están viendo y con una necesidad siempre acuciante de saber qué opina la otra persona de ti en ese nivel además, porque no es ni siquiera qué opina en un plano interpersonal donde para empezar se pone en juego el cuerpo. Sino que es un plano un tanto espectral, ¿no? De alguna manera como desenraizado de cosas, ¿no? De imágenes que circulan, pero sin ningún arraigo y sin aparentemente ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, por eso la gente siente que puede decir ahí cualquier cosa, que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Aunque luego, pues, obviamente hay consecuencias, ¿no? Y quizás sin ningún tipo a veces de fundamento. Si quitamos los filtros de la gente y quitamos toda la serie de capas que se ponen, quizá ningún sustento en la realidad. La gente es completamente diferente, ¿no? Y yo creo que las redes sociales, así como el mercado, explotan muchas de las necesidades y deseos que los seres humanos tenemos, que nos constituyen, y la explotan al 100% y por eso lo que hacemos es reproducir esa lógica de una manera incesante que no sabemos para dónde va. Ahora, uno de los autores que trabajas o que has conocido, que también a mí me resulta muy interesante, es Michel Foucault. Michel Foucault es un autor que se da cuenta o que trata de encontrar estas líneas de fuga, creo yo, respecto al poder, ¿no? Cómo escapar de las redes del poder, cómo encontrar estos lugares, porque no sé si hay una fuera del poder, ¿no? Hay una fuera del poder, o desde ciertos lugares podemos establecer lo que Foucault llama resistencias al poder, que sería una cuestión. Yo creo que la filosofía es una forma que puede derivar en resistencia, el pensamiento crítico, ¿no? El darme cuenta que esto es banal y sin sentido, ¿no? Me da una perspectiva de resistencia, al menos desde el pensamiento, y luego vendría la acción, ¿no? Pero Foucault lo verías como un autor que podría pensarse en ese sentido así, como encontrar. Creo que sí. Sobre Foucault hay muchísimas lecturas, es la cuestión, ¿no? Como todos los grandes autores, da como para muchos lados. Ya ves que se le ha criticado mucho por defender como a un sujeto casi neoliberal con esta parte última de la ética de sí, ¿no? Pero claro, eso depende de la lectura que tú estés haciendo de eso, ¿no? Yo no creo honestamente que sea el caso, creo que es una lectura errada de Foucault, ¿no? Creo que lo que Foucault nos enseña es que el poder está agujereado.
O sea, si bien no hay más allá del poder, el poder nunca es total, el poder nunca es absoluto y el poder nunca es infalible. Y en esta idea precisamente que él tiene como de los campos de fuerza, todos los sujetos ejercen poder. O sea, si no, no son sujetos. Claro, no en el mismo nivel, no en el mismo, pero tú puedes tener a alguien que aparentemente no tendría ninguna posibilidad. Pienso en una anécdota personal que me pasó en una comunidad haciendo trabajo de campo, y una de las viejitas que estaba ahí se hartó de estar escuchando a las asambleas y qué iban a hacer porque querían poner una cosa en la comunidad que no estaban de acuerdo, entonces si iban a cerrar la carretera o no, y ella solita agarró sus chunches, se fue a la carretera, se sentó y cerró la carretera porque pues estaba ahí parada, sentada, y todos los camiones estaban parados, y ella era una viejita sola, ¿no? Entonces era una persona que tú dirías, bueno, ¿qué poder puede tener una viejita en un pueblo para de alguna manera cerrar una carretera y forzar a una negociación? Bueno, ahí ves que alguien que era como contingente, que no tenía ni siquiera que haber estado necesariamente ahí, que era como realmente está ejerciendo una suerte de poder que logra digamos, transmutar una situación, cambiarla, ¿no? Eso sucede en la vida. De pronto pasa alguien que no y te cierra una fábrica, y el señor que era el dueño de la fábrica, por lo menos en un momento dado hay algo que se ha producido que no estaba antes y que supone una alteración de las relaciones de poder habituales, ¿no? Entonces, esa idea de poder de Foucault señala que nadie que tenga el poder, que ostente el poder, ostenta algo que no tenga agujeros, que no tenga fallas o que no esté rodeado o sea ello mismo producto de un montón de contingencias. Y creo que en ese sentido, pues esa es como una reflexión, porque una de las cosas que creo que nos ayuda a pensar todo esto es a cuestionar la fijeza de los órdenes y de las relaciones de poder, entre ellos aquellas en las que estamos inmersos, el mercado, todas estas cuestiones, ¿no? Y si ponemos el punto en esta fragilidad, podemos pensar en la posibilidad de su transformación. Si los vemos como inevitables, pues pensamos que no hay nada que hacer, ¿no? O sea, Foucault es un autor, es un autor muy complejo, como dices. Hay muchas lecturas de Foucault, particularmente la lectura que estás proponiendo es interesante. Ahora, en términos, por ejemplo, de la locura, yo creo que Foucault es un parteaguas, ¿no? En el sentido, y creo que es un autor que has trabajado bastante en ese aspecto, la historia de la locura de Foucault, me refiero. Y es un tema que a Foucault le abrió un poco el camino que él va a seguir, ¿no? El entender, porque Foucault es psicólogo, no es psiquiatra, pero es psicólogo. Entonces, él no quiere diagnosticar, no le interesa esta parte de diagnóstico clínico. A él le interesa como las formas en las que nosotros conceptualizamos la locura, ¿no? Y no solamente decir que ha cambiado, ¿no? Sino la institución de un saber, ¿no? Como la psiquiatría, y cómo se distingue el loco del cuerdo, ¿no? Creo que ahí esta parte Foucault es interesante porque, como decías, desdibuja y nos hace cuestionar justamente, bueno, ¿y quién es el que dice quién está loco y con qué concepto y con qué criterio distingues, ¿no? Entonces, la distinción entre loco y cuerdo es una distinción, creo yo, como la de muchos discursos, que impone un poder, ¿no? Y todo discurso se establecen prácticas reales de exclusión, de diferenciación, y creo que la psiquiatría Foucault lo que muestra es que la locura en realidad no le interesa a él. Claro que hay síntomas, claro que existen síntomas, eso no, pero la manera en que un saber se instituye nos muestra Foucault también como la relatividad, ¿no? de los discursos igual, ¿no? Cómo van cambiando, ¿no? Creo que eso es muy interesante en Foucault, y tú lo has trabajado esta parte, ¿no? También. Sí, me ha interesado mucho trabajar toda esta relación que tiene que ver con distintas cosas. Una, con la patologización de cosas en determinados periodos o momentos históricos que antes no son patologizadas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se empiezan a patologizar ciertas experiencias y a considerar que forman parte como de un problema que además tiene que resolverse de una determinada manera que pasa por la clínica, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando en otros periodos de la historia eso se contemplaba o se lidiaba con todas esas situaciones de manera distinta, ¿no? Me interesa mucho estos abordajes porque precisamente cuestionan la inmutabilidad de lo que pensamos que es lo correcto, lo incorrecto, lo loco, lo sano, lo cuerdo. Entonces, me interesa mucho mostrar cómo estas transformaciones en lo que conceptualizamos en cada uno de esos cajones, además, no tienen que ver solo con un progreso interno supuesto, en este caso de la psiquiatría,
que fuera averiguando o indagando más cosas, sino con un montón de cosas que son contingentes y que tienen que ver con circunstancias políticas, históricas y sociales, ¿no? Y que nos enseñan además también entonces todo lo que interfiere o interviene en nuestra construcción de conocimiento y en sus efectos, que en este caso tienen efectos de exclusión de cosas, de marginación, ¿sí? También de inclusión de otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo registrar todos esos procesos ha sido algo que me ha parecido Ujú. como muy interesante? Y has tocado un punto ahí muy importante, ¿no? Foucault, al igual que Derrida, también ha sido un autor muy mal interpretado, quizás muy criticado, ¿no? Porque, bueno, no, hay que recordar cómo Noam Chomsky llama a Derrida un sofista, ¿no? Y un relativista. Y Foucault también ha sido tachado de relativista, ¿no? En esta idea de que no hay discursos ni distinciones inmutables, ¿no? Entonces, ¿tú crees que Foucault es un relativista? No, por supuesto que no. Yo creo que, o sea, es una muy mala lectura de Foucault quien dice eso, porque creo que Foucault, cuando él habla de los juegos de verdad, él señala como dos niveles y dice que en un primer nivel, que se establezca un juego de verdad u otro, efectivamente tiene que ver con la contingencia histórica, pero una vez se ha establecido un juego de verdad, los juegos de verdad tienen reglas en los cuales no todo se vale. O sea, es como decir, bueno, pudimos haber tenido en 1492, si la historia se lee de una manera o si la historia se lee de la otra, probablemente el concepto de lo que se considera como verdadero hubiera sido distinto. Pero una vez que la historia se establece de esa manera, hay reglas, ¿sí?, que señalan qué es lo verdadero y que señalan qué es lo falso. Lo que Foucault está diciendo simplemente es, pudieron existir otras formas de conceptualizar la verdad, pudieron existir otras formas de contextualizar. El que pudieran existir no lo hace, sin embargo, un relativista en el sentido laxo del término, porque lo que él dice es, ok, pudieron existir, pero una vez existen, esas reglas se juegan bajo unos determinados principios, órdenes, etcétera, 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 ¿no? Entonces no se vale todo. Y además, digo, Foucault es un autor que viene de una tradición del estructuralismo, ¿no? Que además pone en duda el estructuralismo muchas de los cánones de la filosofía occidental, muchos conceptos, puntos fijos. Creo que también esa es un poco parte por la cual Foucault ha sido como metido en ese saco, que Foucault también dice yo no soy estructuralista. Entonces también ahí es interesante la lectura. Me gustaría preguntarte ahora una cuestión. Con tu experiencia y el trabajo que has hecho en filosofía, ¿no? ¿Qué crees que puede hacer hoy en día la filosofía por la realidad colectiva y social, ¿no? ¿Qué utilidad tiene? Porque la filosofía suele ser tachada de ser una disciplina inútil, ¿no? Que son estas meditaciones ahí medio extrañas, interesantes, pero no puede hacer mucho por cambiar la realidad social, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo ves, digamos, esa cuestión de la utilidad? ¿Y qué podría o qué puede ser hoy la filosofía? Mira, hay una frase, hay dos cosas que yo diría al respecto. La primera es una frase de Gunther Anders que decía, que fue uno de los maridos de Hannah Arendt. Ujú. Así lo digo porque luego se dice eso de las Ujú, mujeres, fue la esposa de no sé ujú, quién. Bueno, pues Gunther ujú. Anders fue uno de los maridos de Hannah Arendt. Entonces, bueno, en este sentido, él decía, criticando la frase de Marx, de ya no es hora de pensar el mundo, sino de transformarlo, ¿no? De esta idea de que la filosofía se había dedicado a contemplar y a pensar y que había que transformar, ¿no? Él decía, a ver, el mundo se transforma con y sin nuestro concurso, pero si no lo interpretamos, ¿sí?, de alguna forma corremos el riesgo de que no lo podamos habitar. O sea, interpretar es darle un sentido, darle como un cariz que nos permita habitarlo. Entonces creo que la filosofía nos sirve para eso. Una de mis respuestas sería esta. Y la segunda respuesta sería, es decir, creo que también interpretando al mundo contribuimos a su transformación porque lo habitamos, nos relacionamos con él de otra manera y eso puede interferir o de hecho interfiere, ¿sí?, en la forma en la que lo vivimos y en la forma en la que lo actuamos en él, ¿sí? Y la otra cosa que me parece interesante de lo que yo creo que es lo que la filosofía puede aportar hoy, pero esta es como una visión, todo esto que estoy diciendo obviamente tiene que ver con mi propia lectura, es yo creo que la filosofía tiene que enseñar a hacer visible lo visible, no lo invisible,
lo visible, aquello, Foucaultianamente, que está tan cerca de nosotros que hemos naturalizado hasta tal extremo que ya no vemos qué tan raro es, qué tan problemático es, etcétera. Por eso te decía al principio, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad tremendamente religiosa y es tan visible que no la podemos distinguir como religiosa. Entonces, en ese sentido, ayudar a visibilizar eso, para mí es la tarea de la filosofía. Okay. Hacer visible lo visible, aquello que está como tan manifiesto que ya nos hemos olvidado que está ahí. Eso es una labor interesante y es una labor interpretativa, joven, dices, no, que implica acción, Sí, una sí, relación, pero hay algunos que dirían la filosofía debe ser el arma de la revolución, ¿no? Althusser, ¿no? Sí, yo creo que, y mira que Althusser tiene muchas cosas que me gustan mucho, ¿no? Pero creo que hay una cosa ahí que, ¿por qué la filosofía y no cualquier otra cosa? Es decir, lo que creo es que no puedes depender de una vanguardia filosófica para hacer determinadas cosas, ¿no? La gente que necesita en un trabajo que no lo exploten, no necesita que llegue un filósofo a abrirles la ventana de la iluminación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay cosas que van como por distintos lados, aunque la filosofía puede abonar a eso, pero tiene que perder esa idea de que es como la indispensable para estas cosas. A la filosofía le hace falta humildad muchas veces también. Sí, y a los filósofos Y a también. los filósofos también nos hace falta humildad, ¿no? Y lo que creo es que se trata de, dentro de nuestra formación, ¿qué es lo que podemos hacer? Esta idea de hacer visible lo visible, que como tú dices, es interpretar, sí, pero es una acción. Porque para mí pensar es conectar. No es contemplar como para un platónico, es conectar. Y conectar tiene que ver con una acción. Tiene que ver con esas chispas que hacen que algo que no se, benjaminianamente también hablando, una imagen que no habías visto aparezca como algo que te revela una clave sobre la realidad del mundo. Y esa clave de la realidad del mundo te lleva a poder relacionarte, a poder verlo, a poder percibirlo de una manera distinta y en ese sentido a transmitir eso. Y a través de esa transmisión, de alguna manera, puedes poner en jaque lo que se piensa que es y apuntar hacia aquello que todavía no sabemos qué es, pero bueno, que atisba. Es una conexión, no estás separando lo teórico de lo práctico, la mente del cuerpo, ¿no? Como suele pasar en la filosofía. Sí, sí, sí. Creo que eso es un error y creo que hay también dentro de la filosofía hay remedios y fármacos para eso en muchos autores, ¿no? Que piensan, Spinoza es uno de ellos, ¿no? Para quien esas cosas no estarían separadas. Ok, me gustaría ahora, tengo una pequeña dinámica, comentarte unas frases. Vamos a ver si son frases famosas, no te preocupes. Seguramente vas a decir quién es, pero me gustaría ver si sabes qué filósofo dijo esto, ¿no? Y qué piensas de esta frase, ¿no? ¿Qué te transmite, ¿no? Dice tal cual. Sentimos que, aun cuando todas las posibles preguntas científicas hayan obtenido una respuesta, nuestros problemas vitales ni siquiera se han tocado. Desde luego, entonces, ya no queda pregunta alguna. Y esto es precisamente la respuesta, ¿no? Proposición 6.522. Existe en efecto lo inexpresable. Toda tal cosa resulta ella misma manifiesta. Esto es lo místico, das Mystische. ¿No? Eso es Wittgenstein. Justamente. ¿No? Sí. ¿Qué piensas de esta frase? ¿No? Bueno, sí, pero ahí como es el primer Wittgenstein, está separando como lo que de alguna forma correspondería a una idea de la filosofía que no tocaría las preguntas vitales, ¿no? Habría quien te podría decir, bueno, ¿por qué la filosofía no tocaría las preguntas vitales y por qué la filosofía podría o no agotarlas, ¿no? Yo creo que no se agotan nunca. O sea, el aunque hubiera, bueno, es mucho imaginar, ¿no? Pero es otra forma de decir lo mismo. Si hay algo que no se resuelve, si hay algo que está ahí. Ese algo, Wittgenstein lo está llamando lo místico, me parece bien, porque puede tener esa connotación que para mí tiene lo místico, que es de perturbación. Lo místico la gente lo suele ver como algo lindo, o sea, pero no necesariamente es lindo, es mucho más ambivalente, porque es lo que o sea, lo que cuentan las personas que tienen una experiencia mística es que te rompe. Y lo que te rompe no suele ser lindo.
Suele tener muchas connotaciones, pero lindo queda como muy pequeñito alrededor de lo que sucede ahí, ¿no? Será lo que rompe la subjetividad. Lo que rompe la subjetividad y lo que rompe y perturba la cotidianeidad. O sea, podríamos pensar lo místico como también cercano a veces a lo ominoso de Freud, aquello que hace que lo familiar de pronto se vuelva totalmente extraño y que entonces, o lo inhóspito heideggeriano, ya no estás en casa en ese sentido y tienes que ver cómo le haces para hacer de eso tu casa, de eso que es como extraño, distinto, y al mismo tiempo cercano. Entonces creo que estaría de acuerdo con eso de Wittgenstein, pero matizando más que no es solo una cuestión conceptual de responder una pregunta, es una cuestión existencial vital de desazón y de perturbación. Ok, palomita primera, estuvo bastante bien, justamente, estaba bastante sencilla. No sé si es un filósofo, yo creo que sí es un filósofo, pero dice algo así. Dice, el tiempo es la sustancia de que estoy hecho, ¿no? El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real y yo, desgraciadamente, soy Borges. ¿Quién es? Ya lo dije ahí, ¿no? Es un poema de Borges. Bueno, no es un poema. Es un ensayito que se llama Nueva refutación del tiempo, ¿no? Que aparece en su libro Nuevas Inquisiciones, si no mal recuerdo, pero ¿estás de acuerdo con esto? Esta concepción del tiempo, ya igual podemos estar un poco también en eso, rapidito, pero ¿estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con la idea de las transformaciones y de las transmutaciones que me parece ahí como muy, muy clara y con la idea de estar constituidos de tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo. Creo que Borges es más platónico que yo, pero sí estoy de acuerdo con eso. Es un gran escritor, además. Me gusta mucho esta parte del final, ¿no? Como el mundo desgraciadamente es real y yo soy como una especie de ilusión, ¿no? Que va desapareciendo y el mundo está ahí, ¿no? Un poco triste el final, ¿no? Pero bueno, yo ahí le diría a Borges, no a ti, tú eres parte del mundo y eres real también, solo que te vas transformando, eres finito y efectivamente Borges va a dejar de ser Borges y se va a transformar a lo mejor en un delfín, en una vaca o en un átomo, pero en este sentido va a tener realidad también. eres un poco más realista que Sí, vos. por eso te digo que él es más platónico. Fácil. A ver si esta está fácil también. Dice, el alma humana no puede destruirse absolutamente con el cuerpo, sino que de ella queda algo que es eterno. Cuanto más conocemos las cosas singulares, más conocemos a Dios. ¿Quién te suena? Filósofo. Me suena aristotélico el asunto, pero Más no o sé. menos, más o menos. Es una proposición 23. El alma humana no puede destruirse con el cuerpo. ¿Es Spinoza? Sí, 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 justamente. Pero no me puede sonar aristotélico entonces, porque La sustancia, ¿no? Pero es Spinoza, esta idea de que el alma no... Hay una parte del alma que no se destruye con el cuerpo y esta idea de que entre más conocemos, que seguro esta idea sí te puede gustar, ¿no? Entre más conocemos lo singular, dice, más conocemos. eso sí lo entiendo. Lo del alma, creo que Spinoza, si lees o sea, si no se leen, son muy contradictorias una y otra, honestamente. Igual y me van a oír los espinocianos y me van a detestar porque son como muy además apegados a la letra, pero a mí me parece que Spinoza es un autor que hace algo raro con su propia obra. Y que en este sentido, si tú lees las proposiciones o los escolios o cosas y lo lees como aisladamente, chocan unas cosas con otras cosas que él está diciendo que no parece tener como mucho continuidad, digamos, en el razonamiento, ¿no? Entonces, yo estaría de acuerdo en esa parte o tal como yo entiendo a Spinoza en este sentido. No creo que él esté postulando una supervivencia del alma después de la muerte del cuerpo, porque pues para Spinoza el cuerpo, o sea, de alguna manera y el alma no podrían existir uno sin el otro. No se confunden, pero de alguna manera no podrían existir el uno sin el otro. De hecho, el alma es la idea del cuerpo.
Entonces, estaría como muy complicado esa existencia, ¿no? Lo que yo sí creo que él señala, y eso es como lo del tercer grado de conocimiento y tiene que ver con lo singular, porque el tercer grado de conocimiento es el conocimiento de lo singular, es que efectivamente hay una cuestión donde precisamente al ser todo parte de la misma sustancia o de la misma realidad, es una parte que de alguna forma tiene que ver con algo que no puede ser pensado temporalmente. No, o sea, cuando señala como que es eterno, tal y como lo entiendo yo, no está pensando este pensamiento que no puede ser pensado temporalmente como algo que escapa al tiempo como si fuera un dios, sino como algo que no tiene que ver con como comúnmente entendemos la temporalidad desde nuestra imaginación, sino que estamos apelando a algo que de alguna forma haría presuponer que no el espacio-temporal que concebimos no es el único que existe. Eso es lo que yo entiendo. Interesante. Spinoza es un autor también, como dices, difícil, complejo, y esta idea de que, como bien dices, el alma y el cuerpo no existen sin el otro. Spinoza dice algunas cosas un tanto extrañas en la última parte de la ética, ¿no? Se vuelve un poco raro el asunto, como esta expresión de que hay algo del alma humana que no se destruye absolutamente con el cuerpo, ¿no? Y ahí, como que hay algo que pervive del alma, pero es un poco extraño, ¿no? La última frase que tengo es esta, ¿no? Por extraño que parezca, el hombre es indudablemente un desgarrón en el orden de las cosas, ¿no? En todo caso, una configuración trazada por la nueva disposición que ha tomado recientemente el saber, ¿no? Sin embargo, dice, reconforta y tranquiliza pensar que el hombre es tan solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue de nuestro saber y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva. Pues, las palabras y las cosas de Foucault. La muerte, no solamente la muerte de Dios vivimos, sino ahora también la muerte del hombre, ¿no? Este párrafo creo que es interesante, ¿no? ¿Qué crees que dice Foucault con esto? ¿Qué está diciéndonos con la muerte del hombre, Foucault? La muerte del hombre como se ha venido entendiendo, digamos, ¿no? Al antropos, por así decirlo, pero no como la muerte del hombre en este sentido, de la especie humana o de todas estas cuestiones, ¿no? Sino como la manera en la cual se ha vivido, se ha entendido que era ser, en este caso, pues hombre, ¿no? En el sentido de antropos, como señalo. Entonces, eso es lo que está señalando Foucault, que esa forma en la cual se entendía esta forma humana que se oponía a lo mejor a lo tecnológico, a lo artificial, todas estas distinciones que se han hecho, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza al hombre? Si es un son politicón, si es un animal racional, si es... Todas estas cuestiones están siendo problematizadas. Todas estas distinciones están siendo desdibujadas, la relación entre lo orgánico y lo inorgánico, el hombre y la máquina, pero eso no significa para mí lo poshumano o ese tipo, aunque sé que está muy de moda todos esos discursos. Para mí, yo sospecho mucho de todos esos discursos, ¿no? Para mí lo que significa es como una reorganización de cosas en la forma de entendernos que pasan por cosas viejas y que pasan por cosas nuevas. Ok, interesante. Es una de las tesis, digamos, controvertidas que hacen que a Foucault se le tache también de un antihumanista. También hay que ver qué se entendería por esa forma de antihumanismo, pero no creo que sea tan radical como dices Foucault en ese sentido, ¿no? Por último, quizás para ir cerrando ya, y te agradezco de verdad esta charla tan interesante, Senia. Vamos a presentar tu libro un rato más, pero me gustaría comentar un poco o que me comentaras para ir cerrando con este libro de Hechos de Tiempo, que pues el tema es la temporalidad. El tiempo, digamos, de los seres humanos no es algo lineal ni es homogéneo, ¿no? Me resulta muy interesante cómo retomas en el libro y criticas a la vez ideas de la temporalidad, ¿no? De Aristóteles, de Kant, del mismo Heidegger, ¿no? Y también del Hegel. De Hegel mencionas algo sobre el que es el tiempo para Hegel, que es la negatividad pura, ¿no? Pero me gustaría saber, para cerrar un poco y pasar al rato a la presentación, ¿cuál es tu concepción del tiempo aquí en este libro? Para igual picar un poco a la gente que pueda comprar el libro y leerlo. ¿Y por qué se opone a la concepción que llamas tradicional o del tiempo espacializado, ¿no? ¿Qué nos estás proponiendo en este libro para entendernos como hechos de tiempo y en qué sentido es diferente
con lo que han dicho otras posiciones en la historia de la filosofía? Bueno, es un tiempo, el que yo estoy tratando de dibujar aquí, que es el tiempo espacializado que a su vez es temporalizado. Lo voy a tratar de explicar brevemente, ¿no? Yo pongo en una parte del libro un ejemplo que es cuando tú vas caminando en la playa y dejas tu huella. Entonces, vas caminando en la playa, dejas tu huella y la huella registra el paso de tu, digamos, el tiempo de tu paso por la playa, ¿sí? Pero ¿qué pasó con esa huella? Esa huella se ha inscrito espacialmente, ¿sí? Pero al mismo tiempo se temporaliza porque tú accedes a ella después de que se ha inscrito, no en el mismo momento de inscribirse, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que yo estoy tratando de proponer es, por un lado, contra la idea de la espacialización del tiempo, porque hay como dos a grosso modo, dos maneras de referirse al tiempo en filosofía. Uno es el tiempo espacializado, que es el tiempo que lo ve, pues básicamente como si fuera espacio, como si tú ves el tiempo como un círculo, si tú ves el tiempo, sí, pero estás utilizando una figura espacial, como una línea, ¿sí? Y hay otra manera de contemplar el tiempo, que es como el tiempo bersoniano, que es el tiempo de lo que Bergson llama la duración, que es, por ejemplo, el despliegue temporal de la música internamente, ¿no? Como una nota va encadenando con la otra y como tú te pierdes como en un flujo de notas, ¿sí? Y estás disfrutando como esa canción sin tener como esa noción espacializada de tiempo, ¿no? Y yo pienso que había que pensar un tiempo que fuera al mismo tiempo espacializado y al mismo tiempo temporalizado. Y mi vía es pensar que el tiempo necesariamente se tiene que espacializar. ¿Por qué? Porque si no, no lo podríamos registrar. Sería, como diría Hegel, negatividad absoluta. Entonces se tiene que inscribir en algún lugar, en objetos, en la superficie de la Tierra, en átomos, en cosas, para que nosotros podamos registrarlo. Pero al mismo tiempo, ese tiempo que se registra y que se espacializa no se queda quieto, sino que es leído desde un tiempo que está pasando. Es leído siempre desde el futuro con respecto al momento de la inscripción. Es decir, el universo es como lo que nos pasa cuando contemplamos las estrellas. Esas estrellas llevan muertas mucho tiempo y nosotros apenas las estamos contemplando ahorita. Entonces tiene que ver con cómo concebir al mismo tiempo la necesidad de inscripción y de espacialización del tiempo con la necesidad de pensar el tiempo como algo que está en un flujo permanente, básicamente, ¿no? En términos como muy Y creo que está bien. generales. Ahora, nada más como una nota al margen, necesitamos, como dicen, para el tiempo es algo que no es perceptible per se, por sí mismo, ¿no? Es algo que tiene una relación con nuestra interioridad, nuestra conciencia, ¿no? San Agustín ya lo decía, ¿no? El tiempo es la forma quizá de la conciencia humana. El mismo Kant, de quien quizá tampoco eres tan fan en ese sentido, Kant decía que la única manera, así lo decía él, quizá eso está mal, ¿no?, de representarnos el tiempo de manera espacial es como una especie de línea que progresa al infinito, ¿no? Pero luego en la refutación al idealismo, Kant dice, yo requiero algo fijo, pero el tiempo no es algo fijo, sino que es un flujo. Entonces, cuando hablas de esta espacialización del tiempo, como una especie como de fijeza del tiempo, me recordó mucho la reputación de Kant, donde dice, yo requiero algo fuera de mí para poder tener esa relación temporal, para que el tiempo mismo tenga sentido. Y como el tiempo no puede ser, dice Kant, tiene que estar en el espacio algo permanente. Entonces yo pienso la huella como eso que está ahí, que me permite tener algo fijo, como el tiempo espacializado, un poco esa idea que estás mencionando, ¿no? Sí, pero el tiempo espacializado se temporaliza y no está solo fuera de mí. Mi cuerpo es tiempo espacializado. Y mi cuerpo es algo que me indica el tiempo. Entonces se sedimenta en mi propio cuerpo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi pelea con Kant es esta cuestión de la separación entre el tiempo como lo interno, por así decirlo, frente al espacio como la exterioridad, ¿no? Yo creo que el tiempo está también o sea, el tiempo, todo está hecho de tiempo. ¿Sí? Y mi otra pelea con él es la cuestión de los límites fijados de antemano, ¿no? Esta cuestión como de esta limitación fijada de antemano, porque yo creo que podemos expandir nuestra forma de percibir en tanto que también estamos hechos de tiempo
y de otras cosas que no son, bueno, estamos compuestos de cuestiones que tienen que ver con lo inorgánico, con materia inorgánica, no solo con materia orgánica, con todas. Entonces, si estamos hechos de estas cosas, de alguna manera podemos percibir también cosas, simplemente que tenemos que entrenar, que tenemos que aprender, que inicialmente no estábamos percibiendo, ¿no? Oh, y es interesante porque también es un tiempo que no es lineal, no es unilateral, no es un tiempo homogéneo, sino que es una multiplicidad de tiempos que confluyen y a veces como quizá lo que dices es que la filosofía tiende a privilegiar una especie de temporalidad, quizá la humana, por sobre la temporalidad del mundo, de los animales, ¿no? El tiempo de la materia, ¿no? De lo no vivo. Y me parece muy interesante en este libro cómo estás planteando esa cuestión, ¿no? Pues digamos que te agradezco mucho, Xenia, por iluminarnos este día con esta charla y me gustaría saber qué le recomiendas, ¿no? Tenemos mucha gente que luego quiere aprender filosofía, ¿no? Y eso se los pregunto a todos los que han estado conmigo platicando. Cuando alguien quiere aprender filosofía es porque tiene como una espinita y no sabe cómo dónde comenzar, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías a alguien que quiere aprender filosofía, ¿no? Y habrá que ver qué filosofía quiere aprender, ¿no? Si la académica, cerrada, cuadrada, o otro tipo de esto que mencionabas de la manera de pensar libre, ¿no? Que también es filosofía, ¿no? ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere aprender filosofía, que está empezando y que quizá no tiene muchas bases? Pues voy a dar un consejo que probablemente no sea muy, muy popular. Y yo aconsejaría que lean, porque no que vean TikToks, no que vean YouTubers, no que vean influencers, no que nos oigan a gente que trabajamos en filosofía en primera instancia. Acérquense a los textos, no tengan miedo de no entender, no pasa nada. Tengan paciencia con los textos y con su no entender. A veces el no entender lleva a que puedas luego entender con mayor profundidad o con mayor lucidez. Y lean y no cuenten que estén leyendo. ¿Por qué me refiero a esto? Porque no se trata de leer para presumirlo en una red social, se trata de leerlo para ti, como un reto para ti, como ver que puedes entender, que te puede iluminar, qué espacio empiezas a abrir para ti y para poder pensar tú. Eso es lo que yo les diría. Gracias, Xenia. Pues ha sido un placer, de verdad. Gracias por vernos, por estar con nosotros. Hay que tomar tu consejo, hay que leer. Yo creo que también eso es algo importante. No es posible querer entrar a la filosofía sin ir a los autores, a pesar de que uno no entiende, luego mucho se desespera. Pero cuando alguien te cuenta las cosas ya masticadas, hay algo, es positivo, sirve, pero tiene un sesgo y no hay nada de más, creo yo, como la experiencia, diría quizá Roland Barthes, ¿no? Este placer del texto, ¿no? De quizá pelearte con el texto, sufrir el texto. Y en filosofía creo que sí, sufrimos bastante luego, ¿no? Con algunos textos más que otros, ¿no? Con Hegel, por ejemplo. Gracias, sí. Hegel, por dejarnos un libro incomprensible a ratos, con fragmentos absolutamente ilegibles, ¿no? Pero creo que pasa, ¿no? En este sentido, con filosofía. Sí, pasa. Pero Xenia, bueno, tu libro es claro, el libro de Xenia es claro, está bastante bien escrito, muy accesible y no van a sufrir tanto como con Hegel, ¿no? Pero Xenia, muchas gracias, de verdad, ha sido un placer platicar contigo, todo lo que nos has dicho, espero que nos llevemos algo, que nos están viendo y pues lean, ya escucharon, lean y no lo cuenten, ¿no? Porque no lo hagan para presumir. Gracias, Xenia, de verdad. Muchas gracias. Salud.